Neptuno en Aries. No hay plazo que no se llegue ni día que no se cumpla. Y entonces era al revés, pero bueno. El caso es que ya estamos aquí en la antesala de este evento astronómico que por supuesto astrológicamente tiene impactos importantísimos. Después de 151 años en los que Neptuno no había estado en Aries, por fin mañana en unas horas hace su entrada para quedarse definitivamente ahí. Yo soy Claudia Sandoval Ortiz y me da mucho gusto encontrarme nuevamente con ustedes para platicar de este tema. Quédense si esta información les parece valiosa. Hoy estoy con una efervescencia muy particular y me gustaría que revisáramos un poquito lo que ha sido todo este inicio de enero del 2026, que por supuesto ha estado lleno de movimientos, de cambios, de retos muy importantes porque empezó el año muy fuerte. Platicábamos en muchas ocasiones durante el año pasado que el proceso que habíamos tenido con Neptuno y con todos los planetas, en realidad durante el 2025, todos los planetas entraron en fases de retrogradación, entre ellas, por supuesto, Neptuno y Saturno, que vamos a platicar un ratito más de Saturno, pero ¿qué pasa con Neptuno en particular? Neptuno entra en Aries durante el 2026, durante el 2025, estuvo un ratito ahí mirando cómo nos iba a estar dando esta información, dando unos pequeños avances, al igual que otros planetas que entraron en los signos en los que van a estar posteriormente y después entró en una fase de retrogradación. Esto fue alrededor de marzo, del 30 de marzo del año pasado. Entró, estuvo un ratito ahí y después a partir de octubre retrograda y vuelve a ingresar a Piscis para quedarse ahí hasta el día de mañana, en donde culmina un proceso de más de 12 años de estar trabajando en su regencia, pero que además recordemos que el ciclo de los planetas es un ciclo que tiene diferentes fases, diferentes tonalidades. Cada planeta, cada signo tiene una tonalidad y tiene una intención y tiene una energía. La energía de Piscis es justo la energía del cierre, es el último signo del zodiaco porque es el espacio de esta matriz cósmica a la que todos regresaremos en algún momento al dejar este cuerpo en la Tierra, entrar por la parte de Escorpio, ese proceso de ascensión. Nos vamos a ir a esta matriz cósmica en la que estaremos esperando el nuevo ciclo a donde sea que nos vaya a llevar para la gente que cree en la reencarnación y para la gente que no, se dice que Piscis es la mente de Dios. Entonces es este espacio que lo atraviesa todo, que lo impregna todo y que al mismo tiempo no puede ser atrapado porque es un signo que es muy envolvente, tiene una energía muy particular. Es el último signo de agua, Piscis, teniendo Cáncer en el primer espacio, Escorpio en el segundo espacio y Piscis en este tercer espacio. Y estas tres aguas son aguas diferentes. El agua de Cáncer es un agua contenida, es un agua más de un cuerpo, más de un lago, más de un espacio contenido que lo que hace es nutrir, alimentar y generar. El agua de Escorpio es un agua volcánica, es esta agua que está en ebullición volcánica a punto de explotar. Y el agua de Piscis es ese vapor de agua que no podemos contener, pero que está ahí, que podemos mirarlo y que podemos percibirlo. Este último periodo de Neptuno en su propia regencia, por supuesto, que nos ha dado cosas importantísimas en un periodo como humanidad. Y aquí yo les sugiero nuevamente, lo he platicado ya en otros momentos, les sugiero nuevamente mirar en nuestro canal de YouTube. Tenemos puesta lo que fue la transmisión, la última transmisión del 2024, ahora ya no digo del año pasado, sino del 2024, en donde justamente lo que hicimos fue hacer un ejercicio, cerrar un taller que hicimos sobre esta parte de Neptuno en Piscis, cerrarlo con un proceso de integración de lo que han sido los 12 años que estuvo transitando Neptuno en su propia regencia y buscando ir integrando la experiencia en nuestros propios procesos, en nuestra propia psique, porque justamente Neptuno rige a la psique, rige al inconsciente, rige a toda la parte de los sueños, la parte de la
de la creación, por eso también está vinculada a la beta artística, a la beta también del psicoanálisis, de la psicología y del servicio. También tiene mucha conexión con toda la parte de la espiritualidad. Entre Piscis y Sagitario se reparten un poco esta situación de los conceptos de la espiritualidad y de la integración de nosotros dentro de este cosmos, esta cosmovisión que podemos llegar a tener del entendimiento de la filosofía de la vida. Pero sin lugar a dudas, la parte de la espiritualidad más pura está puesta en Piscis. Entonces, lo hemos visto en los últimos años, sobre todo, hemos visto las dos polaridades del Piscis, porque Piscis, como todos los signos, tiene una polaridad positiva y otra negativa. Y hemos visto las dos partes. Por una parte, hemos visto cómo, sobre todo después de la pandemia y durante la pandemia, las crisis emocionales y las crisis de salud mental se incrementaron. El consumo de cierto tipo de medicamentos vinculados a el apoyo para poder dormir y para poder manejar estados de ansiedad. Es que de verdad había incluso desabasto de este tipo de medicamentos. Yo lo vi en consulta, de repente llegó gente nueva a la consulta que llegaba buscando una alternativa porque cierto medicamento en particular se había agotado y tenían que estar yendo a conseguirlo incluso a provincia y cuestiones así, porque la salud mental se vio muy alterada, porque es parte de lo que rige Piscis y es parte de lo que rige Neptuno. Juntemos los dos y entonces es como una llamada de atención a búsquedas particulares. Y por supuesto que a la par de que este tipo de apoyos que también tuvieron que ver con el consumo de ciertas sustancias que se despenalizaron y con todo este tipo de cosas, a la par de eso también surgió un movimiento importantísimo de gente que quería aprender a meditar, que estaba buscando cuestiones de hipnosis, que también son totalmente piscianas, que hemos visto todo esto en un proceso de ebullición en los últimos años, en la última década, de manera muy particular, el crecimiento, la expansión de técnicas de equilibrio como las constelaciones familiares, como la hipnosis ericksoniana, muchas de estas cosas que tienen que ver con el Piscis y con el Neptuno en Piscis, que explotaron y que las tuvimos aquí como en el cotidiano. Hoy es el último día que está este planeta acá y por eso no quise dejar pasar el momento sin hacer este acercamiento, porque a partir de mañana inicia un nuevo ciclo de Neptuno, ahora en Aries, quedándose definitivamente ya en este espacio. Llega para quedarse, llega para establecerse ahí y llega para darle un boost, un nuevo comienzo, un nuevo principio y esta energía de la creación mezclada con la acción. Y entonces lo que vamos a ver es esta necesidad de reconexión con la espiritualidad llevada a la acción, llevada a cuestiones concretas, una búsqueda de concretizar todo este mundo interior que tenemos, estas ideas, esta búsqueda de cambio, esta búsqueda de ayuda hacia el otro, de servicio. Lo vamos a ver cómo se va a empezar a poner afuera en un requerimiento de acción. Y esto no va a ser de un día para otro, porque el tránsito de Neptuno en Aries va a ser muy lento, nos va a estar acompañando hasta el 2038, o sea, un buen rato para que vayamos procesando esta información. ¿Cuál es la sugerencia hoy? Es mirar lo que nos ha dejado este Neptuno en Aries, en Piscis, para cerrarlo desde la gratitud y poder desde ahí integrar como una herramienta de vida todo lo que esto nos ha traído, poder integrarlo como una herramienta de nuestra estructura cotidiana y llevar esta práctica de la meditación, esta práctica que nos haya dejado como un beneficio y seguirla integrando, seguirla manejando y hacerla parte de nuestra existencia consciente. ¿Para qué? Para que se quede como una herramienta válida. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. La verdad es que con la hora yo pensé más dejarlo aquí para después, pero muchísimas gracias por el apoyo, por estar presentes. Es un tema bien interesante.
Y vamos a mirar un poco cómo vamos llegando en este recorrido de lo que ha sido enero, cómo vamos llegando a este proceso de transición maravillosa. Imaginemos este periodo del 2026 al 2038. Es que es pensar a muy largo plazo en todos los procesos, sobre todo de coaching para cuestiones empresariales. Siempre te dicen, ¿dónde te imaginas en 3 años y en 5 años? Bueno, ¿dónde nos imaginamos en el 2038? Acompañados por esta energía maravillosa. Y entonces vamos viendo la importancia de recapitular lo que fue su tránsito en Piscis para tomar esas herramientas, para introyectarlas, para vivirlas, para asumirlas y entonces convertirlas en una nueva estrategia para poder disfrutar de este tránsito en Aries de una manera más consciente y que esta conciencia nos permita hacerlo más óptimo y quedarnos con las partes positivas, con las partes creativas, con las partes más nutricias que esto puede tener para nosotros. Miremos entonces un poco lo que ha sido este proceso durante los últimos años. Y durante el último mes, que ha sido también como ir poniendo los puntos sobre las IES de una parte importante de lo que nos va a dar en este proceso de transición. Empezamos el año, por supuesto, con la luna en Cáncer, que es agua, es un signo de agua y que bueno, pues sabemos muy bien que desafortunadamente en esta oposición que estaba haciendo con el Júpiter en Cáncer, hizo también algunos procesos de expansión de situaciones complicadas que vamos a seguir viviendo desafortunadamente durante el próximo año. Van a estar muy presentes estas energías que nos han tenido con la expectativa, con el temor, con la inquietud de lo que puede estar desarrollándose a nivel global y a nivel también, nosotros estamos transmitiendo desde México, por supuesto que también estas situaciones que vinieron con la luna llena del 3 de enero están muy presentes y van a seguir estando presentes. Hay que mirarlas y justo desde esta herramienta de ser co-creadores hay que poner a trabajar el Neptuno en positivo, creando nuevas posibilidades, creando nuevas realidades, colapsando esas ondas, esas partículas, colapsándolas en ondas que puedan ser más luminosas para nosotros. Después viene un Venus Star Point, el 6 de enero. ¿Qué es esto? Es la conjunción de Venus con el Sol y yo aquí les pido que revisen qué estaba pasando con ustedes, con los anhelos que su alma estaba manifestando en ese momento, qué pudo haber estado pasando a principios de enero con los planes, los proyectos, qué fue eso que dijeron. Es que este año sí me gustaría que esto fuera posible. Es que este año sí me gustaría trabajar sobre esta meta específica. ¿Qué fue eso que movió tu corazón estos primeros días de enero? Porque después del 6 viene una conjunción. El 8 así rapidísimo todo y el 8 de enero viene una conjunción de Venus que viene saliendo esta energía de conjunción con el Sol, viene en una conjunción con Marte y nos da una expectativa y una posibilidad de decir cuáles son esos enfoques que quieres hacer en la creación que requieres hacer para alcanzar tus anhelos. Y esto es muy importante, ponerlo desde esta perspectiva del Neptuno entrando en Aries, porque esta va a ser una de las primeras llamadas de atención que les vamos a sugerir que hagan, es mirar qué es lo que requiero hacer y poner en acción para que mis anhelos se concreten. ¿Cuáles son esos anhelos del corazón? ¿Cómo podemos saber que son anhelos del corazón y no anhelos del ego? Cuando mi anhelo puesto al servicio, no solamente mío, sino al servicio del otro, lo veo luminoso, lo veo productivo, veo el reflejo de ese beneficio en el otro, porque entonces va a venir ese beneficio de regreso a mí. Este es un anhelo del alma. Cuando tengo un anhelo que lo único que hace es darme una felicidad temporal a mí, pero no veo el beneficio en mi proceso hacia los demás, en mi proceso como humanidad, entonces probablemente sea un anhelo del ego y no vaya a fructificar mucho. Entonces, la primera llamada de atención para que puedas disfrutar plenamente del tránsito de Neptuno es mira en estos primeros días del año qué pudiste haber sentido como un anhelo a realizar. ¿Qué pudiste haber dicho? Me encantaría que esto fuera posible para mí, me encantaría hacer esto, me encantaría compartir esto, me encantaría entregar esto. Y vamos a llevarlo ahora a empezar un proceso de reflexión. ¿Qué requiero ser, hacer y tener para que eso se lleve a cabo?
Y esto te sugiero que hagas una pequeña lista y te la pongas en un lugar que sea visible durante los próximos días. ¿Por qué? Porque este tránsito, esta entrada maravillosa, de aquí al 14 de febrero, va a estar haciendo una fluctuación, en donde nos va a estar dando información, pero al mismo tiempo va a estar todavía como empezando a mirar a qué sabe. Cómo se siente. El 14 de febrero entra Saturno y entra haciendo una conjunción. En el inicio de Aries entra haciendo una conjunción con Neptuno y a partir de ahí va a ser más fácil que empecemos a trabajar de manera concreta y específica por estos planes, por estos anhelos, por concretarlos, por mirar qué parte de esta energía que tiene que ver con asumir algo que tiene mucha lógica. Para que yo tenga algo, primero tiene que estar en mi cabeza. Yo tengo, por ejemplo, aquí esto que es un obsequio maravilloso con una frase que me encanta, Él dijo la vida. Muchísimas gracias, Margarita, por este obsequio, Margarita Castillo, Él dijo la vida. Para que esto esté concreto aquí, esta frase esté aquí, primero tuvo que venir de una idea, de un impulso que Margarita tuvo, de una razón que la motivó a pensar en darnos un obsequio que tuviera esta frase. Y después tuvo que llevar a cabo la acción de buscar dónde lo consigo, quién lo diseña, cómo lo hago, dónde lo compro. Y tuvo varios pasos hasta que yo lo tengo aquí. Colapso una realidad aquí. Esta es la invitación que nos va a estar haciendo Neptuno en estos primeros días. Mira cuáles son los anhelos para que empieces a tomar claridad de cuál es esa realidad que necesitas colapsar para que esto se genere. Y bueno, pues con esta información como una base vamos a estar trabajando, vamos a estarnos viendo, vamos a estar integrando mucho de esta información porque es súper, súper valiosa, es un gran aliado para concretar los planes, los proyectos, para elevar la energía, que es algo que requerimos muchísimo en este momento, elevar nuestros pensamientos y desde ahí generar una frecuencia que nos sostenga en una realidad más luminosa que podamos compartir con otros. Y desde aquí, hoy justo platicando con una persona me daba cuenta, hay algunos lives que por la propia política de Facebook se eliminan a los 30 días y entonces, bueno, estos videos se han ido quedando en nuestro canal de YouTube, pero acá ya no están presentes. Para el público, para la gente que nos acompaña solamente por Facebook, por Instagram, les vamos a tomar esos videos de YouTube y los vamos a dejar acá con una pequeña dinámica para que nos pueda estar apoyando justamente en recapitular el cómo mirar cuáles son estos anhelos del corazón, estos anhelos del espíritu, estos anhelos del alma y cómo empezar a trabajar para ir generando lo que se requiera para colapsar esa realidad y que podamos concretarlo. Y bueno, pues vamos a dejarlos por aquí, los vamos a ir poniendo de este lado y de verdad yo les sugiero nuevamente, vayan a YouTube, igual les voy a pedir que me apoyen, vamos a ponerlo ahí en el primer comentario, el video de YouTube del diciembre del 2024, donde justamente vimos todo lo que tenía que ver con Neptuno en Piscis, para que puedan seguir integrando esta información y desde ahí tener el mayor apoyo posible para en la siguiente etapa. Y bueno, pues por lo pronto nos quedamos con esto. Yo soy Claudia Sandoval Ortiz. Si ese video te pareció de importancia, te pareció de utilidad, por favor compártenos qué te gustaría que siguiéramos compartiendo contigo. Haznos saber cómo podemos apoyar a los procesos que tú estés teniendo. Y bueno, pues muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Gracias. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Bye.